Nuevamente una cinta que en su mayoría está enfocada para un público infantil y por lo tanto a las nuevas generaciones ha causado revuelo en redes sociales. Y es que en esta ocasión la versión live action de un clásico para niñas y niños hizo un cambio, eligiendo una actriz negra en lugar de una caucásica para darle vida al personaje principal. Sin embargo, esta decisión dividió las opiniones, ya que algunos celebraron el cambio mientras que otros se molestaron ya que no representaba la etnia del personaje. Si bien la historia habla de una criatura mitológica, algunos usuarios en redes sociales defendieron que el personaje principal era danés, ya que el escritor del cuento en el que está basada la cinta animada es de Dinamarca. Otro argumento fue que se estaba cambiando la historia original, sin tomar en cuenta que en realidad la película animada hizo cambios, es decir, que es una adaptación. Todo este revuelo dejó ver el racismo que aún permea en la sociedad. Para platicar más sobre este tema, hablamos con José Aguilar, director de Racismo MX, quien nos dijo lo siguiente. Yo creo que en el corazón de este revuelo sí está un racismo muy claro, ¿no? Ni siquiera tan escondido como pensamos. Y a todo esto, ¿qué es el racismo? De acuerdo con Copred, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua, y que le impide el goce de sus derechos humanos. Esto originado por el sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugios, el racismo se divide en 4 tipos. El biológico, que es el menos tolerante ya que entiende que una raza es biológicamente superior a otras y cree que los miembros de otras razas no deben tener ningún derecho y deben ser excluidos. Un ejemplo de este es el régimen nazi. El simbólico, que aboga por el derecho a ser iguales pero con matices, por ejemplo la libertad de cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para cada grupo. El etnocentrista, que se basa en la superioridad cultural del propio grupo, es decir, no hay derecho a la igualdad y cree que las personas que son diferentes deben someterse al grupo dominante. Y el aversivo, el cual es útil ya que generalmente es empleado por personas que abiertamente están en contra del racismo y comportamientos racistas. Sin embargo, aparece bajo la forma de prejuicios encubiertos e inconscientes, esto por la estructura cultural heredada. Un ejemplo serían las personas que a raíz de este cambio en el clásico animado han dicho la frase "no soy racista, pero", algo que Jorge nos explicó. El racismo como sistema de opresión, como otros sistemas de opresión también que existen, tiende a hacer que las personas interioricen ciertas ideas, estereotipos, prejuicios, ¿no? O estigmas. Los interiorizamos y los acabamos creyendo. No hay que olvidar que el racismo no solo se queda en un acto de discriminación. Obvio, el racismo se manifiesta en actos de discriminación, pero no solo son eso. Son una estructura que está en estos pensamientos automáticos que tenemos. Y que afecta incluso a las personas que han sido racializadas. Eso básicamente es una muestra de que existe una cultura de la supremacía blanca que incluso en nosotras, las personas racializadas, también opera, ¿no? O sea, también las personas racializadas dicen, no, ¿por qué va a ser negra, no? También debería ser, debería quedarse siendo blanca, ¿no? Porque lo interiorizamos. Y de ahí que, pues esta frase de no soy racista, pero, pues ya sabemos que todas las frases que terminan en pero, básicamente es porque la persona sabe que lo que va a decir es racista, entonces tiene que justificar que no lo es, pero que aún así se da el permiso de decir la frase que va a decir racista. Cabe señalar que entre los argumentos para justificar el racismo que se desató es el de que este tipo de cambios y decisiones que son tomadas, no solo en el séptimo arte sino en varios aspectos, es que se trata de una inclusión forzada, lo cual no es así. Es una inclusión forzada porque si volteamos a ver la realidad y nuestra vida diaria, pues la diversidad ahí está, ¿no? O sea, nadie está forzando a las personas a nada, simplemente existimos, ¿no? Inclusión forzada es justamente lo contrario, ¿no? Cuando personas, actores, actrices blancas toman los papeles de roles que serían, o digamos estarían enfocados en algunas etnias específicas. Diría el compañero Tenoch Huerta, ¿no? En repetidas ocasiones. El ejemplo más claro de inclusión forzada, pues es Jesucristo, ¿no? Jesús, ¿no? En esta idea, pues es un hombre de Medio Oriente que muy probablemente era prieto, que muy probablemente tenía facciones más africanoides, ¿no? Pero la inclusión forzada lo hace que lo pensemos como un hombre blanco, europeo, de ojos azules, ¿no? Esa sí es inclusión forzada. Lo demás, básicamente, es un poco reconquistar esos espacios que históricamente han sido negados para poblaciones racializadas.
Además de que una sugerencia fue que podrían crearse nuevas historias con personas negras, asiáticas, entre otras, como protagonistas. Sin embargo, el que se les dé papeles conocidos a personas racializadas entra en un tema de representación. Bueno, yo creo que también en el fondo de este cambio y de esta nueva propuesta que está, es un tema de representación, ¿no? O sea, si bien es cierto, como acabamos de decir, las personas normalmente blancas, europeas, estadounidenses, blancas que ocupan estos espacios, pues se han visto muy bien representadas históricamente, y no siendo así para poblaciones racializadas como afrodescendientes, negras, indígenas, ¿no? Entonces, por eso es relevante que en historias que ya conozcamos se hagan estos cambios en pos de la representación. Ahora, también hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos con esto, ¿no? La representación, que es muy importante, no necesariamente implica cambios, ¿no? Si bien muchas personas alrededor del mundo estamos buscando eliminar el racismo y la discriminación, que de acuerdo con CONAPRED, este último se define como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desaprecio inmerecido a determinada persona o grupo por sus características físicas o forma de vida, que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que lo principal es conocer el problema a enfrentar. Pues la primera cosa es conocer el problema que vamos a resolver, ¿no? Reconocer que existe y conocer cómo opera. Y el racismo, pues es básicamente un sistema que está estructurado en todos los ámbitos de nuestra vida, desde nuestra familia, la educación, las empresas, el gobierno. Entonces, claro, como es un problema pues tan grande, entonces necesita también igual respuestas estructuradas, respuestas sistemáticas, ¿no? Y que estén en todos los frentes. Y recordar que el racismo, al igual que otros problemas, es un sistema estructurado. Pensar que el racismo no solo es un acto de discriminación, sino es un sistema mucho más estructurado que está enquistado en nuestras instituciones. Y que para comenzar con los cambios debemos empezar por deconstruirnos para reconstruirnos y así poder comenzar con estas transiciones. Y todos son símbolos, o sea, al final se aprenden, ¿no? O sea, no hay nada intrínsecamente bueno en lo blanco ni intrínsecamente malo en lo negro, ¿no? Son símbolos que aprendemos pues, culturalmente y que justo como mencionas hay que empezar a deconstruir. En los comentarios platícanos qué consideras que podríamos hacer como sociedad para ir erradicando el racismo. Yo soy Aislinn Cosbert, te recuerdo que estás en la octava y nos vemos en la siguiente.